Canarias es uno de los territorios con mayor biodiversidad de Europa, pero también es uno de los más vulnerables. Muchas de sus especies endémicas se enfrentan hoy a diversas amenazas. Para conocer mejor esta realidad y el trabajo que se está llevando a cabo para su conservación, hoy hablamos con Javier Almunia Portolés, profesor de Zoología de la Universidad de La Laguna y coordinador del proyecto Cambio, y con Carolina Castillo Ruiz, investigadora del área de paleontología de la Universidad de La Laguna. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, vamos a comenzar introduciendo el proyecto Cambio. ¿En qué consiste? Bueno, Cambio realmente es un proyecto muy amplio y ya que tiene prácticamente 8 años de vida. Es un proyecto que se inició con el impulso del Europarque Fundación y el Gobierno de Canarias. Está cofinanciado a partes iguales, un proyecto público-privado, una iniciativa prácticamente única en cuanto a la colaboración público-privada en la conservación de la biodiversidad, y inicialmente arrancó como un proyecto para la monitorización del cambio climático en el mar, y era un proyecto muy marino. Los primeros 4 años fundamentalmente tenían que ver con el impacto de la acidificación oceánica, el aumento de temperaturas en el océano y el ruido submarino, y a partir del 4.º año había un trabajo ya con especies amenazadas marinas, pero entendimos que había que incorporar las especies amenazadas terrestres, porque realmente el cambio climático y el cambio global va a afectar primero a aquellas que están ahora en peligro crítico de extinción. Entonces, a partir de ese momento se incorporaron al proyecto la monitorización y la reevaluación de 30 especies de caracoles terrestres en peligro crítico de extinción y de 7 especies de artrópodos en peligro crítico de extinción. Y ese ha sido el trabajo fundamental que ha dirigido este subproyecto, que es Bioter, esta parte de Cambio, y que está fundamentalmente, tiene como objetivo pues, evaluar el estado actual de esas especies, comprobar si verdaderamente siguen en peligro crítico de extinción, algunas de ellas incluso si han desaparecido para siempre, y si algunas de ellas se han podido reducir, para poder enfocar las actividades de conservación y para poder enfocar los recursos, que son muy escasos en conservación, a aquellas especies que están en peligro crítico. Bueno, comenta Javier que son 8 años de este proyecto ya un proyecto bastante consolidado. ¿Cómo crees que ha sido la evolución? Bueno, pues realmente hace unas pocas semanas teníamos una reunión de puesta en común de datos de todos los 8 subproyectos. Fue una jornada donde realmente se ha podido ver que el objetivo fundamental del proyecto, que es tener series de datos temporales, mediciones de parámetros en el mar y en tierra, para comprobar en el futuro, para poder tener información de cómo van evolucionando esos parámetros y cómo está afectando el cambio climático. Poder entender el cambio climático solo se puede si tenemos muchas medidas previas que nos permiten ver si realmente hay una anomalía o es una variación natural. Esa parte está ya conseguida. Se ha consolidado una red de monitorización de acidificación y de temperatura en el océano, y también una de ruido submarino por primera vez en Canarias y en España. Y eso va a dar pie para poder, a partir de ahora, seguir acumulando datos en esta. Entonces, ese ha sido realmente el mayor logro de estos 8 años, pero luego además ahora... Y un gran logro. Y un gran logro, absolutamente. Quizás también en el medio terrestre, pues quizás también tener sí, porque realmente esta reevaluación de especies en el medio terrestre ha llevado ahora, se está estableciendo la primera red lista roja nacional en España, y Canarias también va a la vanguardia, gracias al proyecto Cambio, en analizar todas estas especies en peligro crítico de extinción. Bueno, nos vamos a centrar en el proyecto Bioter, que dentro, bueno, la parte crítica es el peligro de extinción de las chuchangas. ¿Nos puedes explicar qué es exactamente? Sí, bueno, Bioter, Carolina lo puede contar mejor, pero es este proyecto dedicado específicamente a cuando fuimos a elegir qué especies terrestres estaban en peligro crítico de extinción. En Canarias son más de 100 especies, la mitad de las especies que hay en toda España en peligro de extinción están en Canarias, porque tenemos una biodiversidad enorme y por lo tanto no es porque las tratemos peor, sino simplemente porque hay muchísima más biodiversidad en un territorio muy pequeño. Y la mitad de ellas son plantas y un 30% son caracoles terrestres. Entonces es, digamos, el taxón o las especies animales más
amenazadas en este momento son los caracoles terrestres. Por eso contactamos con Carolina para que Bioter fuera esa primera reevaluación. Vamos a ver verdaderamente estas especies, muchas de ellas no se habían visto en décadas, muchas de ellas llevaban cientos de años sin verse vivas, y había que volver a actualizar la información para poder empezar a trabajar a partir de ese momento. ¿Por qué son tan importantes los caracoles en el ecosistema canario? Son súper importantes, sobre todo porque tienen las funciones de formadores también del suelo. O sea que si queremos tener un suelo, digamos, que es saludable, y luego, bueno, forman parte de esa base, ¿no?, de todas las cadenas tróficas. Al final, si muchos de ellos son herbívoros y, bueno, pues todo lo hojarasca, todo eso junto con otros animales, pero sobre todo esa función que tienen tan importante a nivel del suelo, de esa transformación de esa materia orgánica, y luego, bueno, también son un recurso para mucho de alimento para muchos otros animales, como puede ser las aves y demás. Por lo cual, digamos, también de forma un poco menos sería la parte de dispersión, ¿no?, de polen o de semillas. Digamos, esos son servicios que tienen al ecosistema y que nos sirven bastante al humano. Y luego también desde el punto de vista de cambio, es decir, de ese cambio climático, después de las plantas son los que, diríamos, son más sensibles a los cambios climáticos, porque ellos, ya sabemos todos que en los caracoles depende mucho de la temperatura y de la humedad, ¿no? Y sobre todo entonces si hay época de sequía, toda la cantidad de adaptaciones que tiene que haber para que esas especies pues se mantengan en el tiempo, ¿no? ¿Y cómo se dan cuenta a través del caracol que está cambiando o sea, en las temperaturas, el cambio climático? En este caso nosotros tenemos también, por suerte, todo el registro fósil, es decir, desde cuándo aparecen esas especies aquí en Canarias y cómo han ido cambiando la distribución. Entonces eso también puede ser, esas distribuciones que a lo mejor antes eran mucho más amplias, ahora son más pequeñas. Y luego también en la abundancia, es decir, que va a tener, probablemente pues, esas especies cada vez han ido no solamente disminuyendo su área de distribución donde estaban, sino que cada vez se han ido haciendo menos numerosas. Entonces las poblaciones se quedan reducidas y eso puede dar lugar a los procesos de extinción. Y de hecho, pues por eso las chuchangas perdidas, es decir, que bueno, están citadas, hay muchas especies que están citadas desde pues, del 1800 y pico y demás, y no se sabe nada de ellas. Es decir, nosotros estamos detrás de algunos de esos datos que bueno, que en el caso de que no se encuentren, llegará un momento que tendrás que declararlas como extintas. Y extinguir una especie significa que desaparecen muchos millones de años de evolución. Tenemos que tener en cuenta que los caracoles, las chuchangas, son los primeros pobladores de las Islas Canarias, es decir, donde los yacimientos más antiguos te van a encontrar con especies o géneros que luego van a tener amplia distribución en las islas, ¿no? Entonces, son animales muy interesantes, sobre todo por eso. Desde luego que sí. ¿Qué consecuencias tendría perder esta extinción? La especie, como digo, implica que tú empobreces, ¿no?, esos ecosistemas, y sobre todo pues estás perdiendo la función, esa gran función que tiene de aireación del suelo, de formación de suelo, de esa cadena trófica, es decir, estás eliminando una parte también de la cadena trófica, y si eliminas eso, es como el que le quita, yo qué sé, en una casa empieza a quitar ladrillos de abajo. ¿Qué hace la casa? Pues, al final acabará cayéndose. Y también desde un punto de vista mucho más egoísta, esos millones de años de evolución que contaba Carolina han creado proteínas únicas, sustancias únicas que están en esa especie. Ahí puede haber una medicina en el futuro para el cáncer, para el Alzheimer o quién sabe qué. Entonces, siendo egoístas, tendríamos que estar conservando toda esa farmacia que tenemos en toda la multitud de especies que tenemos en nuestros ecosistemas. Sí, sí. Por supuesto. ¿Y cuáles son las principales amenazas que está teniendo esta especie ahora mismo? En general, va a ser la falta de hábitat, es decir, muchas de estas especies, su óptimo, de donde a ellos les gustaría o les gusta vivir o les gustaba vivir, está entre 0 y 300 metros sobre el nivel del mar, o 500 metros como mucho, por lo cual, es decir, es una zona que está muy urbanizada, ¿no? Entonces muchas veces simplemente es tener, pues, si se pueden hacer urbanizaciones, pero siempre y cuando tú mantengas corredores, etcétera.
e incluso pues también el intentar pues conservar especies, aunque sea en el ámbito urbano, ¿no? Que de eso pues a nivel europeo hay muchas ciudades que en sus parques, en zonas verdes, suelen apoyar también a la conservación, pero básicamente también va a ser esa pérdida de hábitat. Entonces, claro, con el cambio climático, si además de eso le añades pues épocas de sequía, diríamos cambios también en la vegetación, de las cuales dependen estas especies, pues también tendríamos ese hándicap, ¿no? ¿Y todavía estaríamos a tiempo de revertir esta situación? Sí, por supuesto. Sí, las claro. especies que todavía cuentan con ejemplares, que podemos encontrarlos vivos y que todavía tienen pequeñas poblaciones, siempre existe la esperanza de poderlas llegar a recuperar y a regenerar. No probablemente la distribución que tenían anteriormente, porque, como comentaba Carolina, todas estas especies que están en peligro crítico de extinción, su hábitat es la franja costera, el Tabaibal cardonal, que es la zona que está más ocupada por urbanización. Pero sí que se pueden utilizar o bien áreas protegidas, en los lugares donde quedan áreas protegidas de Tabaibal cardonal, y mantener ese hábitat, y por supuesto buscar alternativas, como mencionaba Carolina, de la conservación asociada a parques urbanos, que hay que pensarla muy bien, pero no es imposible. Y además, en el caso específico de los caracoles, lo que más les molesta es también lo que más nos molesta a los humanos y más generamos, que son los roedores. Los roedores que están asociados a las basuras, acaban comiendo esos caracoles. Entonces, controlar las basuras, sobre todo las que están en el medio o las que se tiran a los barrancos, eso es beneficioso para todos y también para esas especies. Esas son las medidas prioritarias para proteger a esta especie, digamos, ¿no? Sí, básicamente sí. Lo que se ha hecho ahora, que es evaluar cuál es su estado de conservación, identificar cuáles son sus últimas poblaciones, y a partir de este momento tenemos la información para poder trabajar. Algunas especies habrá que trabajar en proteger el hábitat, otras habrá quizá que moverlas a un lugar más idóneo para ellas, crear corredores, establecer estos proyectos de conservación urbana. En cada una de ellas ahora hay que hacer específicamente el trabajo de identificar cuáles son las medidas para preservarlas. Y en ese sentido, y como hemos podido ver en pantalla anteriormente, recientemente se llevó a cabo una salida, una biomaratón, como definen ustedes, con el alumnado de periodismo y voluntariado. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, porque Cambio es un proyecto también pionero y líder en tener asociado un proyecto de sensibilización, de ciencia ciudadana y de transferencia del conocimiento. El conocimiento que se genera en las universidades, en que los científicos que trabajamos en las universidades generamos conocimiento, ese conocimiento hay que transferirlo a la sociedad. Si se queda solamente en la universidad no tiene ningún valor más allá del académico. Y lo importante es que Cambio tiene este subproyecto asociado a ciencia ciudadana de transferencia, que se hace con investigadores y profesores de la Facultad de Periodismo en la Universidad de La Laguna, y gracias a eso se puede hacer este tipo de acciones como estos biomaratones. Se acude a ferias de la ciencia, a ferias de biodiversidad, se da charlas en colegios, se colabora realmente con la sociedad, con asociaciones de vecinos, para que poder trasladar por un lado los resultados de la investigación y la importancia de proteger estas especies, y la importancia también de entender cómo el cambio climático afecta, no solamente nos va a afectar a los seres humanos, sino que va a afectar a toda la naturaleza y a las especies en peligro de extinción. ¿Y esta es la primera salida con respecto a esta...? No, se han hecho años anteriores. Sí, se han hecho varias. ¿Y qué balance hacen de esta experiencia? Bueno, ha sido muy positiva. Muy positiva. La biomaratón es una herramienta que se utiliza últimamente con cierta frecuencia en proyectos de conservación e investigación. Se utiliza un teléfono móvil. El teléfono móvil tiene en este caso una aplicación que se llama iNaturalist, una aplicación que te permite tomar una fotografía, geoposicionarla, saber dónde se ha tomado, y tiene una inteligencia artificial que te sugiere posibles especies que podrían ser. Entonces, esta es una herramienta que se utiliza mucho en ciencia ciudadana para obtener información, por ejemplo, en otra parte del proyecto Bioter, que tiene que ver con estos artrópodos terrestres, estos cigarrones, saltamontes. Ahí se ha utilizado mucha información obtenida por estas aplicaciones para poder encontrar nuevos lugares donde hay especies que no se habían visto antes. Esta es una herramienta que los ciudadanos,
con su simple aportación haciendo una fotografía, pueden realmente ayudar a que se conozca mejor la distribución de las especies y a que se puedan después evaluar con verdadera certeza las especies. Entonces, realmente yo estuve viendo las fotos del alumnado y hay unas fotos fantásticas, además de... ¿Podemos decir que se ha encontrado la especie? No, no se ha encontrado la especie, porque esta es una especie con una historia muy complicada. Sí, es una especie que fue descrita alrededor de 1850. O sea, que todavía se sigue trabajando en ello, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Es una especie que describió un naturalista y que nunca se volvió a ver jamás. Solamente hay ejemplares en museos y se han encontrado algunos ejemplares no vivos todavía, pero estamos ya acercando la búsqueda para poder reencontrarla, de lo que sería una noticia maravillosa. Sí, sería maravilloso, pero por ahora, pues bueno, pero estamos más cerca, ¿no? Eso es lo importante, a seguir avanzando. Es lo importante, ¿no? Y sobre todo, pues lo más insólito es que bueno, que son datos, como decimos, que de hace muchísimos años y bueno, de poder revivir de alguna manera, encontrar eso es bastante importante, ¿no? Poco a poco y como bien dicen se va avanzando, así que no hay que perder la esperanza. ¿Cómo ha sido la participación? Bueno, extraordinaria. Yo creo que fue un día un poco desapacible. Era un día lluvioso, bueno para los caracoles probablemente, pero era un poco desapacible. Probablemente con alumnado de ciencias ambientales o de biología, que están más acostumbrados a salir al campo y a ir ahí y combatir los elementos, hubiera sido, pero creo que los alumnos al final hicieron muy buen trabajo. Muy buen trabajo, aunque las especies que encontramos, la mayoría eran introducidas, las que estaban vivas que veíamos por ahí, pero bueno, también de alguna manera pues estás concienciando pues de la importancia de mantener pues y conservar las especies autóctonas y también pues conocer si hay especies introducidas, qué papel tiene, cómo puede interaccionar con las otras especies a nivel pues de competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas otras cosas, pero yo creo que fue muy importante y sobre todo también el ver es decir, lo que es la conservación con otros ojos, que yo creo que es muy importante, sobre todo esa transferencia de lo que hacemos los investigadores a cómo después ustedes son capaces de transmitirlo al resto de la sociedad para que la entienda. Exacto. Eso no es fácil. Bueno, y se está pensando entonces en la próxima salida, más o menos se sabe cuándo. Sí, no sé si hay una fecha programada, planificada. Ahora ya terminan las clases, ya probablemente será otro formato de salida, no con alumnos, pero sí, trabajamos en colaboración estrecha con el voluntariado del Cabildo de Tenerife y tratamos siempre de buscar, en cuanto hay una posibilidad y una necesidad también por parte de los investigadores de tener muchos ojos sobre el terreno para poder abarcar al máximo posible, pues seguro que en el futuro va a haber otras ocasiones como esta. ¿Y creen que en Canarias somos conscientes del valor de nuestra biodiversidad o todavía hay que seguir trabajando en ello? Creo que hay que seguir trabajando y mucho en ello. Y sobre todo de estos animales como puede ser las chuchangas, los caracoles terrestres, que no son muy conocidos y no, hombre, no sé, no es un animal marino, no es un tiburón, ni es... O bien dentro del ámbito terrestre, pues tampoco no es un ave, es otra, es decir, o incluso las plantas, ¿no? Sin embargo, se pierde un poco esa perspectiva. Sabemos, todo el mundo lo decimos, ay, tenemos mucha biodiversidad, pero a veces se queda como un concepto abstracto. Pero esto no es abstracto, esto es la vida, ¿no? Digamos, ahí tienes una naturaleza impresionante y que, bueno, nos toca cuidarla, ¿no? Por supuesto. En general hay una percepción de la naturaleza muy humanizada, de los animales bonitos y de los animales olvidados, ¿no? Y en estas últimas semanas ha habido una ballena yubarta que varó en Alemania y ha generado una expectación a nivel internacional. Millonarios alemanes han donado para poder devolver ese animal al mar, cuando probablemente lo que decían los expertos es que ese animal lo que había que hacer era eutanasiarlo, porque tenía... lo soltaron varias veces y volvió otra vez a varar, pero un solo ejemplar de una especie que no está en peligro crítico de extinción genera una enorme cantidad de atención mediática, de solidaridad, de implicación personal, y sin embargo la enorme mayoría de los animales que están en peligro de extinción
son caracoles, son artrópodos, son animales que no son tan espectaculares y tan visibles. Por eso, a tu pregunta de si estamos sensibilizados sobre la biodiversidad, yo creo que no, yo creo que hay que trabajar muchísimo más, porque la biodiversidad no es solamente esos animales bonitos, que nos gusta tener una foto, y grandes, los vertebrados, ojos grandes, con pelo además, si puede ser, esos son los que reciben más atención, pero luego están todos los que no reciben atención, que son la verdadera biodiversidad y donde hay que poner el énfasis, ¿no? Y de cara a futuro, ¿qué esperan conseguir con el proyecto Cambio? Bueno, en este momento, tanto el Gobierno de Canarias como la Europarque Fundación tienen la intención de continuar con el proyecto, con lo cual el objetivo más allá del año 27 será, por un lado, mantener estas redes de monitorización y de recolección de información para el futuro, para entender bien el cambio climático, y por otro lado, ya que se habrá puesto la base de información sobre qué les pasa a las especies que están amenazadas en este momento o qué necesitan, probablemente sea dar el siguiente paso y empezar a hacer acciones de conservación concretas con las especies críticamente amenazadas, tanto en tierra como en el mar. Y para este año 2026, ¿qué objetivos se han enmarcado? Bueno, cada uno de los subproyectos sigue trabajando. En el proyecto Bioter pues quedan especies de otras islas. Nosotros hemos, trabajar en Fuerteventura y Lanzarote, que nos queda, y también, seguir con el monitoreo de aquellas especies que estamos, tanto de aquí de Tenerife, aquellas que ya de alguna manera ya no están, o desde nuestro punto de vista ya no estarían o bajan de categoría de amenaza, pero todavía todas las que quedan seguimos con el monitoreo, y también se incorporan nuevas especies. Es decir, claro, una sale, vemos que efectivamente las poblaciones, hay nuevas poblaciones, que esas poblaciones más o menos gozan de buena salud, pero ahora viene el siguiente paso de que te das cuenta que se incorporan, de descubrir algunas nuevas. Hay otras nuevas que sobre todo, en el caso las que nos falta también por trabajar, son algunas que son de muy pequeño tamaño. La que estamos hablando, esa chuchaca perdida, básicamente, tiene el tamaño de una lenteja, que imaginaros, son animales pequeñitos. Y luego también tienes las otras especies que son más grandes dentro de los caracoles, como puede ser una hemicicla, ¿no? Que al final también, al ser tan pequeñitas, es muy difícil localizarlas. Son difíciles localizarlas, y sobre todo porque conocemos muy poco de su biología. Es decir, imagínate que tú solamente tienes material de decir la localización de ese animal, y nada más, es decir, la foto, o más o menos sí, una fotografía o una ilustración. Entonces ahora a partir de ahí tienes que buscar. Entonces una de las grandes aportaciones también es para estos animales, para los gasterópodos terrestres, es conocer algo de su biología, de cuando, digamos, si te encuentras cuando hacemos muestreo, pues si están las especies, en qué estado de ontogenia están, si son juveniles, si ya son adultos. Es decir, en qué plantas son las que le gusta, digamos, se alimentan, o bien cuáles son un refugio para ellos y demás. Es decir, que ir conociendo algunos datos también de su hábitat, de cómo son, ¿no? Y es como, pues no sé, habrá que hacerle pues eso, ¿no? Como cuando le hace un álbum, ¿no? Como un niño pequeño, ¿no? Que empieza a nacer, un control. Entonces empieza a hacerle ese, pues esto yo creo que nos pasa lo mismo, de tener solo la foto esa de 1800 y pico, pues ahora tenemos que ir añadiendo toda esa información para tener pues un conocimiento, y luego pues efectivamente aplicar de forma pues más eficaz, ¿no? También las medidas de protección, ¿no? Porque ya sabes, identifica cuáles son al menos algunas de los problemas más importantes que tienen, ¿no? Para su supervivencia. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier y Carolina, por estar aquí hoy con nosotros y por el gran trabajo que hacen. Gracias a ti. Gracias a ti.